Vamos. 15 horas 40 minutos, oyentes del país. Nos es muy grato, muy satisfactorio dar la bienvenida al pastor Fabián Muñoz Verde Soto. Él es coordinador de un plantón que se va a realizar este día viernes 11 de mayo al pie de la gobernación, con la finalidad de destacar los 70 años de fundación del Estado de Israel, hecho que se conmemoró este 14 de mayo de 1948, y además respaldar el que Jerusalén sea la capital de Israel. Pastor Fabián Muñoz, bienvenido. Convérsenos este plantón, cuál es el objetivo y en el marco de qué antecedentes históricos ustedes señalan que es correcto que Jerusalén sea la capital de Israel, algo que ha sido muy cuestionado, sobre todo por países árabes, musulmanes. Bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y gracias por la oportunidad de poder socializar el movimiento que tenemos nosotros como pueblo cristiano evangélico a expresarnos en las calles respaldando a Israel. Lo hacemos este día viernes 11 de mayo en vísperas de celebrar el 14 de mayo, el día lunes, los 70 años de haber sido creada, constituida la nación de Israel a través del Consejo de Naciones Unidas el 14 de mayo de 1948, este es de hace 70 años atrás. ¿Qué es lo que motivó a nosotros realizar este plantón? Básicamente lo que motivó es que el día 21 de diciembre del año 2017, el Consejo de Naciones Unidas realizó una asamblea extraordinaria de emergencia debido a que Estados Unidos había decidido unilateralmente tomar la decisión de, primero, mover su embajada de Tel Aviv a Jerusalén y, segundo, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. De hecho, esto no fue una decisión que lo haya tomado el gobierno de Donald Trump, por si acaso. Esto ya había sido resuelto por el Congreso de los Estados Unidos con una ley en el año de 1995, donde en esa resolución se reconocía el derecho de todo país a situar su capital en cualquier lugar de su elección y declaraba en esa resolución que Jerusalén debe ser reconocida como la capital del Estado de Israel y la embajada de Estados Unidos en Israel debería establecerse en Jerusalén no más tarde del 31 de mayo de 1999. Esta resolución jamás se ejecutó hasta que llegó Donald Trump. Por tanto, no es que Donald Trump inauguró o creó una resolución, simplemente él la desempolvó de algo que ya estaba preparado. ¿Cuál es la razón por la cual países árabes, musulmanes rechazan esto de que Jerusalén no se la considere la capital del Estado de Israel, Pastor Muñoz? Es que este es un conflicto histórico. Realmente el conflicto Israel-Palestina es un conflicto milenario y bíblico. Pero más allá de ese conflicto, donde sabemos por la Biblia de que este tipo de inconvenientes se van a agudizar, no se van a resolver con el tiempo, más bien el país, el Estado de Israel, bíblicamente indica de que va a tener una gran confrontación con lo que dice la Biblia contra Gog y Magog, entendiendo que será Rusia y los aliados de Rusia que se irán contra Israel en el tiempo postrero. Esto se tendrá que cumplir, inclusive la Biblia habla de que Siria y Damasco tendrán que ser destruidas, así lo dice la Biblia. Son cosas que todavía no se han ejecutado, pero sabemos por la Biblia que es real, se va a cumplir. Ahora, ¿qué es lo que motiva a nosotros como pueblo cristiano evangélico levantar nuestra voz? Una vez que escuchamos esta resolución el 21 de julio del año 2017, o sea, el año pasado, 128 países votaron a favor de esa resolución. ¿Cuál era la resolución? La ES-10L22, la cual pretendía deslegitimizar lo que el gobierno de Estados Unidos había pronunciado. Trataban de decir que eso no tenía que ejecutarse, que no debían hacerlo. Y entonces ponen en mesa de consideración del mundo y 128 países votan a favor de tratar de deslegitimizar lo que Estados Unidos había aprobado. Dentro de esos 128 votos está Ecuador. 9 países estaban en contra, obviamente Estados Unidos, Israel y entre otros. 35 países se abstuvieron
y 21 países estuvieron ausentes. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Que Ecuador en el año 14 de mayo de 1948, en una asamblea de las Naciones Unidas, sumó su voto positivo para aceptar la creación del Estado estuvo de acuerdo en crear a Israel y es más, se colocaron sus límites y dentro de sus límites estaba también Jerusalén. Entonces, si es que ya Ecuador en el año 48 estuvo de acuerdo en crear a Jerusalén o en establecerlo como nación, lo más lógico, lo más consecuente es mantener ese apoyo a Israel a la fecha, o por lo menos hacer lo que hicieron estos otros 35 países que se abstuvieron, era finalmente abstenerse, pero no votar a favor. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos visibilizar el día 11 de mayo? El 11 de mayo, primeramente, nosotros queremos acercarnos a la gobernación para que por medio de este representante del señor presidente, hacerle llegar un oficio donde el pueblo cristiano evangélico y todos aquellos que estén a favor de Israel pueden manifestar 4 ejes que es lo que nos mueve. ¿Cuáles son? El primero, vamos a indicar que nosotros apoyamos como pueblo cristiano evangélico y amamos a Israel profundamente e incondicionalmente. Ese es nuestro primer eje. El segundo, que nosotros reconocemos como pueblo cristiano evangélico del Ecuador a Jerusalén completa como la capital de Israel. No con la división actual. Así es, porque Jerusalén actualmente está dividida en 2 y nosotros reconocemos a Jerusalén completa, íntegra y como la capital de Israel. Tercero, nosotros como pueblo cristiano evangélico no estamos de acuerdo con la postura de nuestro representante de la ONU, quien con su voto a favor en la sesión de emergencia del 21 de diciembre del 2017 rechazó el pronunciamiento de Estados Unidos a colocar su embajada en Jerusalén, pues este pronunciamiento no es el sentir del pueblo cristiano evangélico que estaremos en las calles haciendo nuestra manifestación pública. Y cuarto y último punto, lo que nosotros como pueblo cristiano evangélico vamos a solicitar al gobierno ecuatoriano reconsidere su postura frente al conflicto israelí-palestino y determinar colocar su embajada en Jerusalén como una muestra de apoyo al pueblo de Israel, encaminando con otras acciones, no con este rechazo que hizo el 21 de diciembre, con otras acciones los procedimientos para lograr la paz en una región que está azotada por conflictos bélicos continuos y por atentados permanentes a los derechos humanos. Estima usted, Pastor Fabián Muñoz Soto, que este ambiente de conflicto que se da precisamente por Jerusalén podría en un momento dado generar catástrofes como esto de la destrucción de Siria y Damasco? Es algo que se avisora como una calamidad terrible, Pastor Muñoz, ¿no? Fíjese que los acontecimientos actuales comienzan a dar señales claras de que la Biblia es infalible. Y nos estamos dando cuenta de que con estos antecedentes se van a tener que cumplir tarde o temprano. Obviamente, quiero también dejar en claro algo muy importante, muy interesante. Nuestra postura de apoyo jamás se debe sobreentender de que nosotros estamos desconociendo los derechos ni el respeto que tenemos hacia el pueblo, la nación de Palestina. En ningún momento. Simplemente nosotros lo que estamos es visibilizando y exteriorizando y siendo consecuentes con nuestra fe. ¿De dónde viene nuestra salvación? Con Jesucristo de Israel. No podríamos hablar del cristianismo si no hablamos de Israel, sin importar la vertiente en donde se cree en Jesucristo. Puede llamarse cristiano católico, evangelista o cualquier otra, pero sin importar, no existiría nuestra fe si no habláramos de Israel, porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tiene el fundamento del pueblo de Israel. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es consecuentes con nuestro sentir. En ningún momento estamos tratando de desdibujar los derechos que tenga la nación de Palestina. Pero entre una cosa que Palestina tenga sus derechos y otra cosa es la legalidad histórica que tiene la nación de Israel de Jerusalén, de ser la capital de Israel. Tanto es así que inclusive la Biblia nos enseña que los 2 templos que fueron construidos, los 2 templos fueron construidos en Jerusalén. La Biblia habla de 600 veces Jerusalén, donde permanentemente se indica que Jerusalén es la capital de Israel. El rey David declaró esto hace más de 3000 años.
Entonces, si quisiéramos ahondar bíblicamente, sin importar lo que el mundo haya mencionado con las divisiones actuales, la Biblia claramente ha establecido que Jerusalén es la capital de Israel, es eterna. Y cuando venga Jesucristo, sus pies no van a posar ni siquiera en Palestina, no van a estar en China ni en Rusia, van sus pies a colocarla en su segunda venida en Jerusalén. Ahora, lo que están mencionando, en este caso, los palestinos, y no sé si a lo mejor históricamente usted nos puede orientar, estos palestinos son los antiguos filisteos contra los que combatía el rey David justamente. Bueno, ellos dicen que antes de 1948, antes de que se fundara el Estado de Israel por parte de las Naciones Unidas, allí habitaban ellos, y que una vez que se creó el Estado de Israel, se produjo el éxodo. Hablemos de que de todo el mundo donde habían judíos regresaban a su patria, a su tierra, y regresaban justamente para ocupar un territorio que antes era de los palestinos, Pastor mío. Así es lo que se entiende. Ajá. Es lo que quizás las noticias y la comunidad lo ha logrado entender, pero la Biblia nos enseña de que tanto Jerusalén como el Israel siempre han sido una sola nación. Yeah. Que más tarde, después de que el pueblo de Israel tuvo que ser dispersado, luego de esa dispersación, se hayan posicionado el pueblo de Palestina sobre Jerusalén y hayan decidido que quedó vacío, pues, ¿no? Correcto, obviamente porque estaban desalojados, y que en ese momento se hayan tomado posesión y que ahora estén en disputa. Pero fíjese que la disputa es una disputa religiosa, porque justamente Jerusalén es el lugar simbólico religioso en donde se establece toda la fe cristiana. Ahí es donde se construyeron los templos, los dos templos. Inclusive hay un tercer templo que la Biblia dice que tiene que ser reconstruido y tendrá que ser en Jerusalén. Hablar de Jerusalén es un nicho importantísimo para la fe cristiana. Los palestinos lo toman quizás como un punto de debate, porque ellos lo que persiguen no es necesariamente quedarse con Jerusalén. Lo que ellos persiguen, como habla el pueblo de Irán, es la destrucción y la exterminación del pueblo judío. Ellos no estarán tranquilos hasta que Jerusalén, hasta que Israel haya desaparecido del mapa. Ahora, finalmente, Pastor, buenas tardes. Con esta visualización que ustedes, en esta concentración, se espera justamente respuesta, ¿no? Del gobierno nacional, como usted va con estos planteamientos hacia la llegada del presidente Lenín Moreno. Inicialmente vamos a entregar este oficio al gobernador del Guayas, esperando que él a su vez lo haga llegar al presidente de la República. Indudablemente esperaríamos una respuesta que en nuestro sentir sería que sería consecuente en base a lo que ya Ecuador había hecho desde el año 1948. Si lo que anhelamos de esa respuesta ya depende del señor presidente qué postura tiene, pero lo que necesitamos de él, que él conozca cuál es nuestro mover, cuál es nuestro sentir, cuál es nuestro pensar, porque él ha tomado, o el representante nuestro en la ONU tomó una decisión sin haber sido consultada. Ahora, justamente, ¿cómo están las relaciones con Israel, con el Estado de Israel, con este Estado de Israel que tiene 70 años apenas de fundado? ¿Cómo está nuestro contacto? Hablamos con el gobierno de Israel. Bastante bien. El embajador de Israel acá en Ecuador, el embajador Edwin Yabo, tiene excelentes relaciones con el señor presidente y con las autoridades en Ecuador. Hay una colaboración tecnológica permanente. De hecho, es tan de Dios que Israel, siendo una nación tan pequeña, sea una de las potencias mundiales tecnológicas, sea una potencia económica. De hecho, es uno de los pocos países que tienen sus propios satélites en el mundo. Son una de las poblaciones que tienen más científicos a nivel mundial, siendo un país tan pequeño. Notamos que la mano de Dios está sobre esta nación. A nivel de agricultura, ¿cómo hacen producir el desierto? Claro, ellos inclusive dijeron, nosotros recibimos una nación, cuando la ONU se le entregó delimitado, una nación desierta, y del desierto ellos dicen, nosotros lo hicimos producir. Pero no fueron ellos en su capacidad, sino fue la promesa de Dios de bendecir a esta nación aún en medio del desierto. Bien, le agradecemos mucho al pastor Fabián Muñoz Bertesoto. Le deseamos éxito en el plantón de este viernes 11 de mayo, al pie de la gobernación de la provincia del Guayas a las 10 de la mañana, en donde van a destacar el respaldo que tiene el Estado de Israel aquí en Guayaquil, Ecuador, pastor.
Muchas gracias. Invitamos a todos aquellos, no necesariamente es un tema de cristianos evangélicos o de la iglesia evangélica, es de toda aquella persona que se identifica con Israel. Yo creo que mucha gente cuando le preguntan, al menos las personas de la tercera edad, dice, ¿a dónde quisieras viajar? Ya no dicen Italia, Francia, dice, yo quisiera conocer Israel, yo quisiera saber dónde estuvo, dónde caminó Jesucristo, dónde murió, dónde fue enterrado. O sea, para la mayoría del pueblo cristiano, Israel es una nación que se atesora con el corazón. Queremos que todos ustedes sean consecuentes y si es que aman a Israel, estemos presentes en las calles para dar nuestro respaldo a esta nación de donde nuestro Salvador salió. Les esperamos el viernes 11 de mayo, 10 de la mañana, en los bajos de la gobernación del Guayas. Vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de adoración, de exaltación, y ahí entregaremos el oficio al gobernador y luego nos retiramos tranquilamente, pacíficamente. Ok, gracias, Pastor Muñoz, y adelante, ¿no? Erika, ¿nos vamos? Nos vamos.